tema es el judaísmo como cultura en el pensamiento israelí en la obra de Eliezer Schweid. Schweid es un pensador judío israelí que para muchos es considerado en este momento como el pensador más importante del siglo XX y de principios del siglo XXI. Él nació en 1929 en Jerusalén, o sea que dentro de un año festejaremos su cumpleaños número 90. Y se trata de un pensador que comienza su trabajo creador siendo muy joven, o sea, especialmente los primeros artículos que él escribe son artículos que él escribe después de la Guerra de los 6 Días, en 1967, y después de lo que él llama la conmoción de la guerra de Yom Kippur en 1973, y él comienza a escribir en realidad como parte de esa generación que intervino ya activamente en la guerra de independencia en el 48 y se forma como una persona que en realidad viene de un medio, en ese momento no se decía laico, se decía libre, o sea, recibe una formación sionista, socialista en la casa de sus padres en Jerusalén, pero esa formación que él recibe integra al mismo tiempo, en la casa de sus padres, integra una visión de respeto por la tradición judía y especialmente un sentimiento de enorme responsabilidad por la existencia del pueblo judío en general y también de respeto hacia la Torá, hacia las fuentes judías, aunque en su casa no se cumplían todos los preceptos y él mismo siempre se definió y se define hasta la actualidad como un pensador laico, o sea que elige dentro de la tradición judía qué es lo que considera positivo y desea continuar y qué es lo que no. Ahora, ¿cómo se forma esta posición? ¿Y en qué sentido? O sea, la obra de Schweid es inmensa, o sea, él desarrolló una obra fabulosa en realidad como investigador del pensamiento judío, desde la Biblia hebrea hasta el pensamiento de nuestro tiempo. Él recibió el premio Israel en 1994 por su obra como investigador, pero aparte de su obra como investigador, es también un pensador original, un pensador y creador que tiene una filosofía propia y que enfrenta en sus propios términos los problemas de la existencia judía actual. Aparte, desarrolló y sigue desarrollando una actividad realmente muy importante como educador. Él ha sido fundador de marcos educativos en la tendencia del judaísmo humanista. O sea, ha enseñado, por ejemplo, en el Instituto Schechter de Ciencias del Judaísmo, ha apoyado todas las iniciativas que contribuyen a la formación de lo que se llama el judaísmo como cultura. Y él mismo, en un artículo que escribió en 1975, que se llama Judaísmo como cultura, que yo tuve el honor de traducir casi inmediatamente después que se publicó al castellano, y que lamentablemente no se ha difundido, prácticamente toda su obra no es conocida para el público en español, lamentablemente, y o sea que es una pérdida increíble de información y de fundamento también en el sentido de la investigación histórica de la filosofía judía y también en el conocimiento de lo que es el pensamiento judío israelí de nuestro tiempo. El artículo Judaísmo como cultura es el artículo que en realidad pone a Schweid como
pionero de lo que llamamos en realidad la revolución del judaísmo como cultura en Israel. En ese artículo, que ha logrado una influencia enorme en Israel y que de alguna forma es la base de todos los desarrollos que vemos últimamente, en los últimos años aquí en Israel, en la formación de toda clase de grupos de estudio en que trabajan juntos judíos laicos y religiosos de las distintas corrientes, con la idea fundamental, que fue la que señaló en ese momento Schweitz, o sea, más de 40 años, de volver a renovar el judaísmo como experiencia cultural. ¿Qué quiere decir esto en términos de Schweitz? En ese artículo, Schweitz enfrenta el problema de cuáles son las formas de experimentar el judaísmo en su tiempo. Y él señala que una forma muy clara es la forma religiosa, o sea, la experiencia de cumplir con la Torá y con los preceptos de la Torá. Otra forma también muy conocida es la que considera que el judaísmo es una experiencia de un destino común, la experiencia del destino de un pueblo que ha pasado una historia determinada que nos lleva hasta este momento a la situación en que existimos en Israel, en la diáspora, con la situación especial en que cada uno está. Que según Schweitz es una situación de crisis, ya como la diagnostica en ese momento, y veremos por qué. La tercera forma de experimentar el judaísmo, según Schweitz, es el judaísmo como cultura. O sea, en esta forma, Schweitz presenta en realidad que el judaísmo entendido como cultura, como la cultura de un pueblo que tiene fuentes determinadas que se han ido creando a través de miles de años y que en esas fuentes se puede encontrar una concepción de la vida, una moral, una estética, una forma de entender lo que es la vida en comunidad entre los judíos, una forma especialmente en el sentido religioso de entender la relación del hombre con una fuerza que lo trasciende y qué significa eso en la vida de ese hombre. Lo que Schweitz presenta es que este judaísmo entendido como cultura es el judaísmo que basó la actividad de los pioneros sionistas que vinieron a la tierra de Israel con la idea no solo de encontrar, para algunos podía ser la idea de encontrar un refugio del antisemitismo, etcétera, etcétera, el sionismo político, pero la mayoría, especialmente en la segunda aliyá, los pioneros que vinieron con la idea de renovar el judaísmo a partir de sus fuentes, como una cultura integral. O sea, el propósito de este sionismo, que es el sionismo cultural, basado en los textos de Ahad de Bialik, de Aaron David Gordon, de Martin Buber, esta idea de la renovación del judaísmo como cultura integral, esto fue lo que movió en realidad a estos pioneros que realmente se quedaron aquí, construyeron el país, crearon una sociedad en la que había elementos, o sea, a través de una interpretación libre de lo que eran las fuentes del judaísmo, trataron de encontrar el mensaje moral que existe especialmente en la profecía judía para crear una sociedad que debía de ser una sociedad justa, una sociedad que aparte de velar por los miembros del propio pueblo, siente que está destinada a decir una palabra en relación, una palabra positiva y de mensaje moral hacia toda la humanidad. O sea, ese fue el sueño del judaísmo como cultura, que gracias a ese sueño en realidad se creó el Estado de Israel. Ahora, Schweitz presenta, cuando analiza lo que está pasando en la realidad de ese momento, después de las guerras del 67 y del 73, Schweitz habla
de que esta creencia, esta búsqueda de renovación del judaísmo como cultura, en cierto momento fracasó en la transmisión de su mensaje a las nuevas generaciones, y por ese motivo se creó la crisis actual de identidad, especialmente en los jóvenes judíos laicos de su generación, de su tiempo. Y Schweitz analiza este problema, tiene cientos de artículos y decenas de libros en los que trata sobre este problema y analiza las razones de esta crisis, y él señala que una de las razones del fracaso en la educación que se dio aquí en Israel para transmitir la visión del judaísmo como cultura, se debió a que los educadores muchas veces no supieron cómo tratar que en su mayoría eran laicos, no supieron cómo tratar con las fuentes religiosas y los contenidos religiosos del judaísmo. Schweitz, en su obra, en su análisis detallado de lo que está ocurriendo, él señala que si queremos reorientar el proceso para renovar el judaísmo como cultura, o sea, aquí, y que tenga influencia en la diáspora también, por supuesto, o sea, porque parte de la unidad del pueblo judío, lo que tenemos que hacer en realidad es cambiar, o sea, para los laicos, cambiar la forma de referirnos a los contenidos religiosos, ser capaces de llegar por un estudio profundo de las fuentes del judaísmo a una relación empática, lo llama él, que nos permita hacer entrar el mundo religioso judío dentro de nuestra visión laica general, o sea, del judaísmo como cultura. Y de esa forma podemos encontrar la base para un diálogo entre judíos laicos, judíos ortodoxos, judíos conservadores y reformistas, o sea, todas las gamas posibles de formas de entender el judaísmo, para hacer posible crear un judaísmo que sea humanista, pluralista, liberal, tolerante, y al mismo tiempo que incluya una valoración positiva de la legitimidad de los contenidos religiosos. O sea, lo que Schweitz presenta en varios ensayos es el tema importante que muchas veces no se conoce, que el laicismo no significa ateísmo. O sea, el laicismo nació como una posición de fe que quiso buscar una división entre lo que es el contexto de la vida religiosa y la vida social y política general. Pero eso no significa ateísmo. O sea que lo que Schweitz propone en realidad como judío laico y humanista, que propone hacer una educación judía humanista, es ser capaces de incluir también los contenidos de la religión como una forma legítima del judaísmo. En la medida en que podamos hacer eso, encontraremos la manera de salir de la crisis en que estamos.